Perdón. Entonces, para hacer un resumen que quede en la grabación, para estudiar Benkyo Suru, Benkyo Suru, Gakushu es más bien un sustantivo que también significa estudio, pero es más formal y se usa menos. En todo caso sería Gakushu Suru, como hacer un estudio, estudiar, pero es más genérico. Lo cotidiano, lo normal, si estás estudiando, si estudias japonés todos los días, es Benkyo Suru. Nihongo Benkyo Suru. Me comí el pronombre aposta, adrede, porque se sobreentiende que soy yo. Mainichi Nihongo Benkyo Suru. Todos los días estudio japonés. Nemuru es dormir, pero en un sentido más ligero. Es como dormir durante el día, dormir una siesta, dormir sentado en el sofá, en el autobús, como echar una siesta, echar una cabeceada, cerrar los ojos. Para dormir, o para referirte cuando te vas a acostar ya para dormir en la noche, es Neru. Y el ejemplo que te daba antes de grabar, puedes decir, hoy asumí Neru o Nemas, o sea, buenas noches, que descansen, yo me voy a dormir, o sea, ya voy a dormir. Otro Okay. verbo, Kiku. Kiku, muy bien. Kiku es... Escuchar o sí, escuchar o oír música, ¿no? Sí. Fíjate, con Kiku tenemos, se escriben igual y en la conversación cotidiana hay dos verbos que tienen la misma pronunciación, Kiku. Una es escuchar, como escuchar música o escuchar a alguien, escuchar un mensaje, escuchar en general. Y después está Kiku, que es un kanji diferente, se diferencia por el kanji, Kiku de preguntar algo, de hacer una Okay. pregunta. Shitsumon wo kiku, o sea, hago una pregunta o bueno, suena redundante, pero es como pregunto una pregunta o hago una pregunta. El kiku de escuchar música, eh, perfecto, una actividad cotidiana. Luego, con estos verbos, lo que vamos a hacer es ir eh, eh, que fue la tarea o la sugerencia, la asignación del final de la clase anterior, es empezar a meterlos en la conversación y empezar a hacer pequeñas historias con esos verbos. Sí. ¿Vale? Kiku, Benkyo suru, Neru, Kiku, Atoba, después. ¿O qué más? Nomu. Muy bien. Coca-Cola o Nomu. Ajá. Coca-Cola o Nomu. Biru o Nomu. Mizu o Nomu. Miruku o Nomu. ¿Qué Ajá. significa lo que metes en el medio? ¿Qué significa qué? La O que metes en el medio. Ah, esa es, creo que te lo había comentado en la clase anterior o la anterior, Ah, es una partícula que te indica el objeto directo, el objeto por el cual realizas una acción. ok. Se destaca, en la conversación la puedes omitir, de hecho se suele omitir, pero cuando escribes debes colocarla. Ok. Entonces, la estructura sería el objeto directo, el objeto al que estás haciendo referencia o por el que estás realizando una acción, perdón, la partícula wo y el verbo. Entonces, pizza wo taberu, Ok. Coca-Cola wo nomu, terebi Y, wo miru, terebi wo miru. O sea, objeto wo acción, objeto wo acción, siempre. y el hiragana es el de wo o el de jo. No, el de wo. Ok. Lo que pasa es que, digamos que en la pronunciación rápida se pronuncia o. Se suele decir o, pero realmente es wo. Ok. El hiragana que corresponde es wo, wo. Ujú. Ok. Porque está el Bueno. o, recuerda que la otra partícula, la o,
es al final de perdón, al principio de la oración o precede un sustantivo y es un honorífico. O sensei, o shigoto, o genki. Y ese sí es o la vocal. El hiragana en ese caso es o. Y se pronuncia o, no wo, sino o. A, E, I, o A, I, U, E, O, S, O, de vocal. Okay. ¿Vale? Entonces, ¿tienes otro verbo o estamos con esos? Bueno, el último. Aruku. Aruku, genial, genial. Aruku, caminar. Sí. Perfecto. Entonces tenemos Benkyo suru, Neru, Kiku, Nomu y Aruku. ¿Vale? Sí. Te los voy a repetir y me vas a decir de qué grupo es cada uno, como para reconfirmar que ya esa información está clara y ya no te vuelvo a preguntar más sobre eso. Benkyo Okay. suru, El 2. no. Porque ¿No? tiene el suru. Y además porque no Ah, termina ni en eru ni en iru. Acuérdate que el sí, 2 son los que terminan en eru o iru. sí, sí. Pero como es Entonces, suru, todos los verbos que tú escuches, suru, ese suru es grupo 3. ok. Sí. Benkyo suru. Neru. 2. Genial. Kiku. 1. Nomu. 1 también. Yaruku. 1. Bien. Vale, entonces, antes de hacer unos ejercicios, vamos a dejar unos ejercicios al final como para ir soltando la lengua. Vamos a ver el tema de hoy, que es básicamente, o sea, que continuamos con los verbos, todo este segundo tramo va a ser para controlar los verbos y en la clase anterior vimos los verbos en forma diccionario, hoy vamos a ver los verbos en forma más, que son mucho más sencillos. Lo simpático de japonés o algo que se agradece es que es más fácil hablar de forma elegante. O sea, generalmente, digamos, en este nivel, quiero decir, porque Sí. la conjugación formal o respetuosa, la forma respetuosa de hablar en japonés, tiene una terminación que se conjuga igual o sea, en cada tiempo, por ejemplo, en la negación en pasado, la afirmación en pasado, se conjuga igual para todos los verbos. Entonces, lo hace mucho más fácil y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Pum. Bien. Seguimos con los verbos. Vamos a ver forma más. Recuerda, verbos. El verbo es acción. Esta página la tienes igual que la guía anterior, solo que aquí destaco que vamos a ver la forma más. Recuerda que tiene la misma conjugación para cada persona. Ya está clarísimo que son 3 grupos solamente y ya sabes cómo se define, cómo se diferencia cada grupo. Vamos a hablar de la forma más. Y bueno, ya sabes también que solo se conjuga en el presente y pasado. Todo lo demás se mantiene, solo que la anterior guía era la forma casual y en esta guía vamos a ver la forma más. Fíjate, ¿cómo conjugamos los verbos en forma más? Cuando tú tienes, o cómo los construimos en la forma más, o de dónde sacamos la forma más. Partimos de la forma diccionario porque allí es donde o sea, cuando vas a buscar una palabra o un verbo en un diccionario impreso o en un diccionario digital, te va a aparecer, como su nombre lo dice, en forma diccionario. Entonces, ¿de dónde diablos saco o cómo hago la forma más? ¿Cómo convierto ese verbo en un verbo formal, en un verbo respetuoso, en un verbo en forma más? Muy fácil. Los verbos del grupo 1, si recuerdas la guía anterior, y luego te invito a repasarla,
pues todos terminan con un sonido U. Au, Iku, Aruku, Isogu, Oyogu, todos terminan con el sonido U, con una hiragana, digamos, de la fila U. ¿Vale? ¿Me sigues hasta aquí? ¿Todo bien hasta Sí. aquí? Vale. ¿Cómo convierto yo un verbo del primer grupo en forma diccionario? ¿Cómo lo convierto a forma más? Muy fácil. Ese último sonido U lo sustituyo por su equivalente en el sonido I. ¿A qué me refiero con el equivalente? Cuando tú tienes la tabla de hiragana, tú tienes la fila de la U y tienes la fila de la I. Entonces, el verbo en forma diccionario tiene las terminaciones en U. Entonces, simplemente vas a sustituir esa U por la I. Por ejemplo, AU, cambia la U por I y queda AI y agregas el más. Entonces, es cambiar el sonido U por sonido I y agregas el más. AU, AI, más. IQ, IKI, más. Aquí está Isogu, Isogu, Isogi, más. Aruku, Aruki, más. O sea, todas las terminaciones U las cambias por I y agregas el más. Y ya tienes la forma más. Así de sencillo. Ok. Así de sencillo. Con los verbos del grupo 2 todavía es más sencillo. Es muchísimo más sencillo porque todos los verbos del grupo 2, independientemente de que terminen en eru o iru, todos terminan en ru. Sí. O sea, independientemente que sea taberu, dekiru, iru, kiru, neru, independientemente de que terminen, de que suenen aeru o iru, todos terminan en uru. Entonces, ese uru lo cambias por más y listo. Taberu, Ok. tabe, más. Iru, y más. Neru, ne, más. Dekiru, deki, más. O sea, eru por más. Deru, de, más. Listo. Es más sencillo todavía. Ok. Y luego, los del grupo 3 pues tienen su propia forma. Como son irregulares, pues cambian directamente. Suru cambia a shimas, suru cambia a shimas y kuru cambia a kimas. Ok. Suru shimas, kuru kimas. Esto al principio digamos que te puede tomar unos días memorizártelo, pero ya una vez te lo memorizas se te queda grabado y no se te olvida más nunca. Es mucho más sencillo. Sí. Fíjate que con la conjugación o con la forma más, es que descubrimos lo que es la raíz del verbo. O más adelante vamos a ver lo que son la raíz del verbo. La raíz del verbo, nos estamos metiendo mucho en gramática, pero no te preocupes que no va a ser tanto más. Pero es importante que lo sepas. Cuando a ti te preguntan, más adelante cuando empecemos a ver otras formas de conjugar los verbos, tú vas a ver el stem o el stem eh, de como la raíz del verbo. O te van a preguntar o vas a ver la referencia a la raíz del verbo. ¿Y cómo sabes cuál es la raíz de un verbo en japonés? Muy sencillo. Si está en forma de diccionario, lo conviertes en forma más y luego quitas el más. Y si ya está en forma más, pues no tienes que convertir nada, sino que simplemente quitas el más. Es decir, que la raíz de taberu sería Tabe. ¿No? exactamente. Simplemente quitas el más. Si está en forma de diccionario, lo pasas a forma más y quitas el más. Y si ya está en forma más, pues simplemente quitas el más. Entonces, eso que queda es la raíz. Ok. Igual te lo voy a explicar o te lo voy a recordar más tarde, porque cuando empecemos a trabajar con las conjugaciones de los verbos, esa raíz es lo que te había hecho referencia como la locomotora del tren. Va a ser como la base a la cual le vamos a ir agregando terminaciones para
para referirnos a otra conjugación, para variar o para jugar con el verbo. Entonces, de allí se forma la raíz, de la forma más, quitando el más. O sea, cuando el verbo está en forma más, quitas el más y lo que queda es la raíz. Ok, y la forma del verbo formal se utiliza con todo, o sea, no importa el sujeto, se puede utilizar con todo. Sí, sí, Solo sí, depende de la situación. claro. Sí, de Ok, hecho, siempre, siempre que te refieras o te dirijas, mejor dicho, a una persona mayor o una persona de más jerarquía, como te he comentado antes, o una persona con más antigüedad, o ujú, simplemente un desconocido, pues, eh, o sea, siempre que puedas, no hay ninguna limitación, no hay ninguna regla que te diga aquí no debes usar el más. O sea, siempre vas ok, a quedar bien, siempre es la manera, por eso te comentaba al principio que eh, algo simpático de los verbos en este punto es que es más fácil aprendértelos de forma respetuosa, de la forma más, es más fácil porque si recuerdas la clase anterior, pues en forma diccionario, los verbos del grupo uno pues tienen una regla para poder conjugarlos. En cambio, con la forma más, simplemente tienes que hacer un cambio en el grupo uno que es el sonido U por sonido I, y agregar el más. En el grupo 2 solamente sustituir el URU por el más. Y en el grupo 3 pues bueno, son esos dos verbos fijos. Pero sí, se usan, o sea, siempre, lo puedes usar con cualquier pronombre, con cualquier persona, pero siempre que utilices el más, vas a estar expresándote, digamos, formalmente, pues. ok. ¿Sí respondí tu pregunta o Sí, sí, sí? gracias. ¿Seguro? Bueno, si, no, si hay algo que no está muy claro o algo, o no lo ves todavía, me dices, ¿vale? Ok, Bien, entonces, la semana pasada, aquí vamos a ver los mismos verbos que vimos la semana pasada. Solo que la semana pasada los vimos en forma diccionario y ahora los estamos viendo, ahora los vamos a ver en forma más. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora es el ejercicio contrario, el ejercicio al revés. Si tenemos ya la forma más, que en este caso sería, voy a leer esta, la próxima la lees tú, okimas, okimas. ¿Cuál sería la forma de diccionario de okimas? eh, o, Okiru, Exacto. ¿Lo sacaste porque lo recuerdas o lo sacaste por la lógica del cambio? no por la lógica del cambio. Claro, que quitas el más. O Sí, sea, es porque como, todavía no me lo he memorizado. bueno, pero ya te lo vas a memorizar, no pasa nada. Pues exacto, pues la lógica del cambio inverso, pues si para pasar de diccionario a forma más cambias la U por I y le agregas el más, pues en sentido contrario, pues quitas el más y cambias la I por U. Entonces, okiro, perdón, okimas, okiru, okimas, okimashita. El pasado, Okimashita. desperté, me desperté. En español, nosotros colocaríamos el me desperté, por ejemplo. No desperté, sino me desperté. En japonés es indiferente. Tú dices okimashita y se sobreentiende. No es tan específico como en el español, sino Ellos que tienen reflexivo. no, prácticamente no lo tienen. Ok, Ellos utilizan se infiere, ¿no? Da igual o interpretan, sería prácticamente lo mismo. El okimashita sería desperté o me desperté. ok, Sí, entonces, okimashita. Kyo shichiji ni okimashita. Hoy desperté a las 7, hoy me desperté a las 7. Da igual.
Aquí, ¿cuál sería la forma diccionario? A ver, aquí dice Araimas. Muy bien. Arau. Arau. Perfecto. Hacemos el ejercicio. Y aquí, Abimas. ajá. Abu. Mm, mm. ¿No? No, porque este No. no es grupo uno. Ah, Aquí confunde un poco, ¿eh? Esto es como Abiru. aquí. Abiru, exacto. Ajá. Abiru. Ok. Tabermas. Muy bien, ¿sabe más? ¿Será taberu? No. Comer. ¿Mm? Perdón, no te escuché bien. Taberu. Comer. Taberu, perfecto, perfecto. Ok. Fíjate, este kanji en particular, Carlota, este kanji en particular yo creo que es uno de los que más, bueno, además de súper útil porque cuando lo veas, por ejemplo, si lo ves en la calle, es porque en ese lugar donde lo veas hay comida. Bueno, Ah, salvo ok. que sea pues una publicidad y una valla, un cartel que veas en un lugar donde no haya comida, pero es que ese kanji es el que vas a encontrar o en todo lo relacionado con comida. Pero solo significa algo. Sí, sí, solo es como el concepto de comer. Ok. Entonces, claro, lo puedes encontrar con otros kanji y entonces significa, vamos a ver, la lectura de ese kanji, ya va, déjame verlo, vamos a verlo aquí, que tiene, fíjate, ya va, este kanji. Eat food, aku, hamu, kura, tabe. Fíjate, ku. Ku es una manera más informal de referirse a comer. Ku. Ah, pero el kanji Ku. se pronuncia de formas distintas. Claro, sí, pero no te preocupes que eso no lo vamos a ver ahora. Ok. O sea, un kanji se puede leer de varias formas. Tiene dos tipos de lectura, se clasifican así, pero no nos preocupemos por eso ahora. Después Ok. vamos a ver kanji. Entonces, fíjate, Q, todo donde veas este kanji, bueno, aquí no hay muchos, aquí no hay muchas, aquí solamente está este Q, ¿ves? To eat, to live, to make a living, to survive, to bite, to sting, to tease, to torment, to taunt. Eso casi no se usa. Kuyakuazu. Kuyakuazu. Esto es más una expresión que un vocabulario como tal, ¿no? Ujú. Esto es bueno, como que vivir en la raya. Al límite. Kuyakuazu. Sí, como vivir ahí en la raya, ¿no? Pero por ejemplo, si lo ves como taberu, de repente, bueno, aquí está solamente to eat. Lo que pasa es que estaba buscando otras shoku. Fíjate, con shoku, fíjate, es otra lectura. Con shoku, solamente shoku como tal es food, ¿ves? Food stuff. Ujú, sí. Entonces, lo interesante del kanji es que no tienes que aprenderte una palabra o una serie de palabras, sino un concepto, una idea. O sea, no es que el Sí, kanji como tal signifique comida o comer o restaurante o menú ni nada, sino que en general se refiere a comer, a comida. Fíjate, sí. apetito, meal como comida, O como sea, es plato. como un paraguas que abarca varias. Esa es una buena imagen. Los kanji Ok. por eso se llaman ideogramas, porque son grafías, son gráficos, es una representación gráfica de un concepto. Ok.
¿Ves? Por ejemplo, esta palabra se usa mucho, shokudo, shokudo. Este segundo kanji es salón, como un hall, como una sala, un salón. Y shoku es comida, un salón donde se come, un comedor. Okay. Entonces, shokudo es, fíjate, dining room, dining hall, cafeteria, canteen, mess room, restaurante, puede ser un restaurante. Shokudo es restaurante, es más como un restaurante popular, un restaurante informal, ¿no? Como un Sí, como restaurante una casero. cantina. Sí, como un restaurante familiar, un restaurante casero, algo así. Mm. Fíjate, también tienes shokuji. Shokuji es, como decir, la comida como tal, ¿no? La hora de la comida, o la comida, en el sentido genérico, no un alimento, sino comida. Y las palabras desayuno, almuerzo, cena. Esas son eso sería asa gohan, hiru gohan, ban gohan. Fíjate, Ah, ok. asa gohan, hiru gohan, ban gohan. ¿Qué tienen en común? El gohan, ¿no? Sí. Bueno, para allá, déjame terminar de mostrarte aquí. Fíjate que todos tienen el Ok. mismo kanji, ¿no? Shokuyoku, shokuhin, shokuryuhin, shokuryo, shokumotsu, o sea, un montón, ¿ves? Y sigue, Sí. ¿ves? Y sigue, ¿ves? Un Y todo montón. tiene que ver con comer, Y con todo comida. tiene que ver con comida. Entonces, como tú dijiste ahora, me parece estupenda esa imagen. Es como un paraguas, es como un paraguas donde la idea, fíjate, shokusei katsu, hábitos alimenticios. Seikatsu, aquí seikatsu, el segundo y el tercer kanji es como forma de vida, algo así. O seikatsu es como el living, la vida, la forma de vivir, algo así. Ujú. Entonces, shokusei katsu es como los hábitos alimenticios, hábitos de comer, hábitos. Sí. Shokuhi es el gasto en comida. Entonces, fíjate, pues, volviendo a, al kanji, todos tienen que ver, como tú dijiste, como un paraguas que abarca el concepto de comida. Ahora, lo que me preguntaste ahora, Van Gohan, Hiru Gohan, perdón, el desayuno, almuerzo y cena. Fácil. Gohan es como comida, arroz. O sea, literalmente es arroz, pero coloquialmente se usa como comida, ¿no? Como decir las tres comidas del día, ¿no? Comida. A esa palabra Gohan le precede le adelantas o le pones antes el asa, que es mañana, pero mañana de turno, el turno de la mañana. Sí. No mañana del día de mañana, sino la mañana de 5 de la Mañana. Ujú. mañana a 11:59 de la mañana, o sea, el turno de la mañana, la mañana. Sí. Ese periodo de tiempo es asa, Ok. se llama asa. Cuando tú te quieres referir, que tengas una cita, por ejemplo, eh, asa, asa gojini o kiru, o sea, me levanto a las 5 de la mañana. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Asa Gohan. Gohan es comida, asa es mañana, el turno de la mañana. Comida de la mañana, desayuno. Hiru, Hiru, vamos a buscarlo aquí mejor, o que lo vayas viendo aquí. Fíjate, asa. Asa tiene además un kanji, el kanji de asa, pues es el kanji de mañana, Sí. de, aquí está morning, bueno, dinastía, régimen, época, periodo, bueno, en Corea no sé. ¿Y por qué que dice breakfast only applies to ASA? O sea, ¿a qué se refiere con que solo aplica a ASA? No sé. Only apply, no sé, no lo entiendo yo tampoco. Mm. Asa Gohan. Ah, porque creo, no, ya va. Asa, morning, next morning, asa. Está bien. Only applies Y to significa Ashta. Corea también. Pues sí,
Sí, porque Ah, se lee como Corea en japonés, se lee kitachose. No recuerdo cómo es la palabra Corea en japonés, pero la usan eh, para escribir Corea en japonés. De hecho, mm, hoy prácticamente todos los países, excepto China, excepto algunos países asiáticos, pero los japoneses escriben los nombres de los países en katakana. Italia, Francia, España, América, Colombia, todos. Pero originalmente, como en el chino no existe ni hiragana ni katakana porque son sistemas japoneses, pues en chino escriben los nombres de los países, se escriben en kanji. Entonces, en japonés más antiguo se conservan o todavía se usan en documentos muy formales los nombres de los países extranjeros, o mejor dicho, los nombres de los demás países, tienen sus kanji, se escriben con kanji. ya. Y el de Corea, no recuerdo cuál es la palabra, porque yo sé que yo sé es Norcorea, pero Corea, Corea como tal, no recuerdo cómo se escribe, cómo se pronuncia, pero sí recuerdo que utiliza el mismo kanji de mañana. Pero la mayoría de los países eh, se pronuncia como el nombre original del país o se cambia el nombre como hacen algunos idiomas. No, Por se ejemplo, pronuncia en base al Francia se dice inglés. France Cla- o le cambian el nombre como hacen, por ejemplo, en el alemán que dicen Frankreich. claro, exacto. Por ejemplo, sí, en alemán cambia completamente, pero en japonés se basan en la pronunciación inglesa. Ah, ok. Entonces lo pronuncia como se pronuncia en inglés, pero obviamente en katakana. Entonces, Sí. France, o sea, Francia en inglés es France, Ujú. y ellos lo escriben Furanzu, del Ok. Franzu. Y, eh, y eso en el día a día, o sea, actualmente, digamos, en la forma cotidiana. Pero ellos tienen, que no lo conozco, tendría que buscarlo, los kanji para Francia, o sea, en un documento oficial, que es donde utilizan el japonés más formal o a veces japonés arcaico, si se refieren a Francia, lo escriben con los kanjis con los que, digamos, los chinos, por ejemplo, escriben Francia, se refieren a Francia. Igual Estados Unidos. Yo recuerdo, en algún momento me encontré la página donde tenía esa lista. No sé si la guardé o dónde la guardé, pero tenían la lista de todos los países con los nombres en kanji. Ok. Existe, para que lo sepas, si te interesa Sí, como profundizar más, existe. Habría que buscarlo. Vamos a ver, ya va. Ya va. Kuni, kuni no namae. Kuni no namae, kanji de. Kanji, kuni no namae, kanji. Vamos a ver si está aquí. Vamos a ver si están acá. Como que sí, ¿ves? mm, ¿Ves? Ellos escriben, por ejemplo, Israel sí. en katakana, ¿no? Los tienen aquí todos. Pero, por ejemplo, ¿ves? Aquí están todos. Los que están en Eh, negrita es el kanji. lo que están en negritas, no. Para ver. No. A ver, ya, aquí debería. Sabun. Quita, ya va, vamos a buscar el de Corea. Ah, mira, aquí están por países. Uf, África, todo. Aquí están todos. Ah, lo que no entiendo, Nihon, Corea está Shingaku, arriba, creo que lo pasaste. Shingaku-gun. Claro, porque sería Asia. Esto es Sí. África. Esto aquí sería Europa.
Ah, no, ya va. Sí, Asia. A ver, ¿dónde está Corea? Entonces, Irak. Aquí está Corea. Ujú. ¿Ves? Aquí está el kanji de... Ah, no, no, perdón, no, no está aquí. Se parece, pero no está. A ver, ¿dónde está? Fíjate que no, no es el mismo de Asa. Se parece, pero debe ser que esto es una versión vieja. Antigua. Antigua, perdón, sí. Qué raro. Nihon, Nihon. Lo que quiero ver es los de América o Europa. Europa. Ve, Airando. Albania y Girisu. Ves, cambian, hay un montón, hay varios. Lo que no entiendo es por qué tantos. Y yo estos kanji no los leo, pero ellos tienen como un nombre o una nomenclatura en kanji para cada país. Lo que no entiendo aquí, lo que estoy viendo es que hayan tantos. Sí. Pensaba que eran uno para cada uno, pero Mira todo lo utilizan que tiene España. de España, pues fíjate, sí. Qué curioso, además que muchos kanji no los leo. Este parece más bien como, ya sé lo que voy a hacer ya. A lo mejor aquí lo veo. No, no me aparece en inglés. Tenía la esperanza de que me apareciera en inglés. Porque lo que pasa es que si lo pongo name of countries in Japanese. Ya sé lo que vamos a ver si así en Japanese kanji. ¿Ves? Kankoku. ¿Ves? Aquí sí está. Mm, Country names in Japanese. Japan reference. ¿Ves? Aquí sí, ¿ves? ¿Ves? Aquí sí sí. está, ¿ves? Fukoku es Francia. ¿Ves? Y este es el kanji, este es el kanji de Francia. Esto es lo que estaba buscando, ¿ves? Ok. Este está mejor. Déjame pasarte esta lista para que lo tengas allí a ver, copiar. Copiar. Ya va. El chat. Ahí va, ahí lo tienes. Gracias. Vale. Bueno, me pusiste ahí un poquito a trabajar con esto. Pero fíjate qué interesante, ¿ves? Aquí tienes los nombres. Esta era más o menos la lista, la lista que yo, déjame guardar esta página, porque no la conocía. Voy a ponerle aquí favoritos. Country names. Bueno, aquí para revisarla después con calma. Pero sí, fíjate que aquí los tienes, sí, bueno, no todos, tienes solamente estos. Suiza, España, Spain, ves el de España. Esto es lo que yo conocía. No sé por qué no están todos, pero bueno, hay una buena cantidad acá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Eikoku, el país de, fíjate el de Alemania, Dokukoku, Dokukoku, es Sí. Alemania. Pero ni siquiera ellos mismos los usan con frecuencia. Esto eh, eh, lo vas a ver más que todo en documentos formales o en libros antiguos. O sea, no, en el día a día muy poco se usan esos nombres en japonés. Se dice Furansu, Doitsu, Itaria, Sí. Igirisu, etcétera, y además en katakana, ¿vale? Sí, esos son como los nombres más tradicionales, me imagino, los oficiales. Sí, exacto, son los nombres oficiales en japonés como tal, con kanji, Ujú. pero, pero los vas a escuchar muy rara vez, salvo en noticias de temas políticos o diplomáticos, pero ni Ok. siquiera en el día a día te los vas a, eh,
te los vas a encontrar como en la pronunciación inglesa en katakana. O sea, como lo pronuncian en inglés y además escritos en katakana. ¿Vale? Bien, aquí tenemos hanashimasu. Hanashimasu, ¿recuerdas qué significa? ¿Sabes qué significa? No, Lo que no, estamos haciendo nosotros ahora. Hanasu, hanasu, hanasu. hablar. Conversar, Ah, hablar. Uh-huh. Hanasu, hanashimasu. Hanasu, hanashimasu. Aquí te puse una tabla como la anterior, pero fíjate que aquí es muchísimo más sencillo, porque es simplemente sí, cambiar la U por I y el más, masen, mashta, masen deshta, dependiendo el... Ay, cónchale, tengo que editarte esto. Pues no le cambié la notita al final, la notita abajo no la actualicé. Pero bueno, luego te lo corrijo. ok. Pero esta lista es básicamente con el grupo 1, pero fíjate que están las comillas, porque todos van a terminar siempre en presente afirmativo, más. Todo lo que sea afirmación en presente, más. Todo lo que sea negación en presente, más en. Y así, todo lo que sea afirmación en pasado, mashta. Y negación en pasado, más en, deshta. Ok, Es súper sencillo en ese caso. Es mucho más fácil memorizártelo. Entonces, lo que sí, vamos a hacer, o lo que nos va a ayudar mucho para memorizarlos, es que vayas adquiriendo. O sea, no es aprendiendo, sino adquiriendo los verbos. ¿Y a qué me refiero con adquirir? Lo que te había, todo lo demás ya lo tiene, todo lo demás lo vamos a ver después. Prefiero que nos veamos nosotros acá. Ya va. A ver, vale. ¿A qué me refiero con adquirir? Ya, por ejemplo, tienes la estructura o la clasificación, mejor dicho, de los verbos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, forma diccionario, forma más. Listo, no nos compliquemos con más teoría ahora. Lo que nos toca o lo que nos puede ayudar para que te los empieces a memorizar, que además ya tienes 5 verbos que yo te di, más 5 verbos que tú ubicaste. O sea, con esos 10 verbos tienes para hacer muchas historias. sí, Entonces, en lugar de repetir y memorizártelos así de forma aislada, lo que vamos a tratar de hacer, lo que vamos a practicar es la adquisición. Adquirir es como adoptar, meter esos verbos en tu rutina diaria. O sea, no es algo que tú vas a estar haciendo unas cosas y vas a reservar 5 minutos al día para estudiar unos verbos que nunca aplicas en tu vida, sino que en las actividades que haces vas a recordar y repetir. Siempre hay que repetir. Lo que pasa es que una cosa es repetir algo aislado, que no tiene relación con tu día a día, y otra cosa es repetir algo que estás haciendo. O sea, que todo tu ujú, cuerpo, consciente o inconscientemente, está haciendo. Entonces, esa repetición es la que te va a servir. ¿Vale? ok, Entonces, vamos a estar pendientes. Voy a repasar tanto los verbos que te dejé en las guías como lo que tú me diste para que en las actividades del día los vayas repitiendo. sí. Hago oraciones con ellos entonces, Lo o simplemente el importante es, verbo solo. fíjate, para hacerlo lo más dinámico posible o lo más interactivo, puede ser, um, vamos a probar las dos formas, ¿no? Vamos a probar que yo te envío las oraciones escritas, Ok, ¿no? Y en el momento no me las vas a grabar tú, pero sí quiero que las repitas. O sea, no hay necesidad de que me las grabes en audio, pero sí que las repitas, ¿no? Kyo shichi ni okita o kimashita. O sea, ir tratando de, o por lo menos te lo voy a hacer como si fuese yo el que estuviera aprendiendo.
¿no? Como si Ok. fuese yo el que estuviese aprendiendo. A mí me gusta hacerlo con acciones. Quiero decir que de repente, claro, lo que pasa es que es mucho mejor en vídeo. Por ejemplo, ponerme un vídeo y yo estoy viendo televisión. Ah, Terebi Miru, Terebi Miru. Una cosa es que yo te lo diga, una cosa es que tú lo escuches o lo leas, pero otra cosa es que tú lo veas. Entonces, cuando lo ves, cuando ves la acción, allí es mucho más, allí es cuando realmente como que, lo comprendes. O sea, Ujú. lo comprendes porque lo estás viendo, más que porque lo estás escuchando o porque lo estás leyendo. Sí. Lo ideal es que apliques las tres cosas, que lo leas, lo escribas, pero también lo hagas, lo vivas, lo sientas. Entonces, por ahora, solamente como pequeñas narraciones de esas actividades, obviamente en japonés. Recuerda que solamente con decir Neru ya estás expresando que estás durmiendo. Oyasumi ya Neru o Neru, Nemas, si quieres ser un poquito más formal. Ay, Nemas, Neru. Me estoy durmiendo. Neru. Neru, Nemas. Bueno, ojo, la expresión aquí sería Nemui, es una expresión. Nemui es como tengo sueño. Nemui, Nemui. Así es que así lo usan ellos, ¿no? Ok. Así lo vas a ver. Nemui. Ya, Nemas es como, ya Nemas, Pero Neru. entonces Nemoi no es verbo, sino... No, Nemui es un adjetivo. Ok. Nemui es un adjetivo porque de hecho hay, luego vamos a ver los adjetivos en japonés se conjugan como si fuesen verbos. Es interesante, es una de las peculiaridades del japonés. Dependiendo de la persona. No, dependiendo de hecho, es la misma forma, igual que los verbos, es la misma forma para todos los pronombres, para todas las personas, pero se conjugan dependiendo el tiempo y el carácter, si es afirmación, si es negación. Por ejemplo, Ok. nemui, nemui, nemukunai, no tengo sueño. Tenzen nemukunai, 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 no tengo nada de sueño, estoy súper eléctrico. Nemukata, tenía sueño, tuve sueño. Nemukunakata. Suena largo, suena raro, pero es el mismo principio del, por ejemplo, nemas, nemasen, nemashta, nemasen deshta. Es la misma regla, son 4 terminaciones, dependiendo del caso. Con los adjetivos es igual, son 4 terminaciones dependiendo del caso. Te aprendes 4 para los verbos y 4 para los adjetivos, más nada. Entonces, nemui, nemukunai, nemukatta, nemukunakatta. Entonces, las terminaciones en realidad son i, nai, katta, kunakatta. Y eso es con todos los adjetivos. Eso es con todos los adjetivos que terminan en i. Ok. Ojo, que terminan en i. Ah, Por ejemplo, porque hay 2 tipos de adjetivos, los que terminan en i y los que terminan en los adjetivos i y los adjetivos na. ok. Entonces, por ejemplo, nemui, otro adjetivo que termina en i, yasui, que es barato. Ujú. Yasui. Kore wa yasui. Oh, yasui yo. Oh, yasui. Dame 3. Yasui. Termina en i. Entonces, la terminación i. Lo que te había dicho ahora. I, katta, perdón, i, kunai, katta, kunakatta. I, kunai, katta, kunakatta. Entonces, la i, yasu, i. Yasu, kunai. No es barato. Yasu, katta. Era barato. Yasu, kunakatta. No era barato. Y ya, listo, ya estás conjugando los adjetivos. Ok. Es Sí, bastante se ve sencillo. fácil. Es bastante sencillo en ese sentido, ¿no? Es como Ujú. funciona con la misma estructura de los verbos, como una raíz y una terminación. Entonces, una Sí. misma raíz y cambia las terminaciones. Sí. Entonces, con los verbos la idea es leerlo,
decirlo y verlo. O bien porque lo hagas tú, Sí, o hay bien que porque sentirlo. exacto, pero o bien porque lo hagas tú, que sería lo ideal, o bien porque veas que otra persona lo hace. Sí, Pero no hay más. O sea, no hay más. Si es algo que puedes ver, siempre va a ser más fácil que te lo memorices. Y sí, además, bueno, claro. pues repitiéndolo. Oh, ni muy. Ah, perdón. Neru o taberu. Taberu. Ese, por ejemplo, el taberu. O sea, el taberu es algo que haces por lo menos 3 veces al día. Ujú. Por lo menos. Y, y si lo has escrito, pones Watashi ga taberu. Sí, Ok. está bien. Watashi ga taberu. Es como, bueno, es genérico. Es yo como. Y cuando escribes mensajes, por ejemplo, ¿utilizas el Watashi ga o solo taberu? Igual que cuando hablas. No, depende. Si quieres, si le estás, por ejemplo, que le vas a escribir a tu amiga, ¿no? A Miku, ¿no? Ajá. Sí. Por ejemplo, Ima. Ima es ahora. Ima. Kuki taberu. Ima kuki taberu. No necesitas decir el watashi porque ella va a entender que te refieres a ti. Ok. A menos que estés hablando de tu hermano, no sé si tienes hermanos, de tu mamá o de tu papá, Ujú. o del perro, de tu mascota, algo así. Entonces sí tendrías que decir Otosan ga eh, hot dog taberu. O casa, o cookie, o jaja. Recuerda que si Y es tu ahí hot mamá, dog no lleva hot una dog. partícula al final. El Si lo estás escribiendo, muy bien. Si lo estás escribiendo sería, claro, lo que pasa es que yo te lo estoy diciendo y me la como, ¿no? Pero ok, si lo ok. estás escribiendo, exacto, lo correcto es hot dog wo taberu. Ok. O todo, ¿tú tienes hermanos? No, pero No tengo tienes un hermanos. gato. Un gato, un ratón, un gato. Un gato, un gato. Ah, vale, vale. Un gato. Neko ga, sakana wo taberu. Neko ga, sakana wo taberu. Ok. Y Por ejemplo, sakana es atún, ¿no? Ok. el pescado, Ah, ok. como en general pescado. Neko ga, miruku wo nomu. Miru, Ne, milk, mirukubo. milk. Ah, ok. Miruku. Pues Miruku viene, ellos tienen una palabra, ese es otro ejemplo de lo que estábamos comentando el otro día. Ellos tienen una Ujú. palabra para leche, una palabra japonesa, que es gyunyu, con sus kanjis y todo, ¿no? Pero no la Gyunyu. usan. Pero la usan muy poco. Sí la usan, o sea, sí la vas a ver. Si tú vas a ver, si tú vas a un supermercado, las marcas de, vamos a verlo, si tú vas a un supermercado, eh, aquí, si tú vas a un supermercado, déjame quitar esto, venga, en el mostrador, ya, a ver, ¿estoy cargando o no? Junior. Si tú vas a un supermercado, en el mostrador vas a ver, aquí está. A ver, por ejemplo, bueno, aquí no se ve. Oishi Junior. ¿Ves? Si tú vas a un supermercado, lo vas a ver con kanji. Sí. Pero en la, no sé, en las comiquitas o, fíjate, aquí están, a ver. Ups, me fue. O sea, en el producto como tal, en el cartón de leche o en la botella de leche, vas a ver los kanji. Ujú. Es que no veo cómo ampliarlo desde aquí sin que se ponga todo. Himawari. Quería ampliar. Ah, bueno, vamos a ver si desde aquí ves. Bueno, no se ve muy bien. Pero bueno, en el cartón de leche, en la botella, vas a ver los kanji. New, que de hecho es.
Gyunyu, ahí está, ya va. Gyunyu es este. Gyunyu. ¿Ves? Mira el kanji aquí arriba, ¿no? En el buscador. Ese es el kanji de Gyunyu. Esa es la palabra. Y bueno, sí, si tú lo metes, pues bueno, te salen los envases de leche y así es que los vas a ver en las botellas, en el supermercado, todo. Pero en lo cotidiano, en la conversación, se usa poco. O sea, lo ves mucho escrito, pero cuando te refieres a ello en conversando, por ejemplo, o si vas a un café, si vas a un Starbucks, o si estás en un café en Ginza, en Shibuya, si estás en la calle con unos amigos y tal, dices Mirku. Miruku. Exacto, te refieres como Miruku. Ok. Sí, igual que como te había dicho la vez anterior, existe Kaigan, y es beach o beachy. Pues existe Seppun y ellos usan Kisu. Y así con un montón así con muchas palabras. Existe Tobira o Mon y ellos dicen Doa, de door, de puerta. Esas palabras las adoptaron luego de que los estadounidenses se metieron en la Segunda Guerra Mundial. No, mucho antes de 1868, cuando Japón, Ah, en lo que se llama la restauración Meiji, que es un periodo muy interesante porque es cuando ellos ya habían pasado un periodo de más de 200 años aislados completamente del resto del mundo. Solamente permitían el comercio con algunos países y de algunos productos, no de todo, no era un mercado abierto, sino que determinados productos se los compraban a Holanda, el Reino Unido, algunos países árabes, algunos productos, pero muy contados. El comercio no era abierto. Pero entonces, ya cuando empieza lo que era, eso es durante el periodo Edo, ya cuando empieza como a decaer la economía, como que comienza a notarse mucho la diferencia entre Occidente y Japón, que se dan cuenta que hay como un retraso social, económico, cultural no, porque fíjate que más bien culturalmente sirvió para que ellos reforzaran o potenciaran mucho su cultura. De hecho, es el momento donde ellos definen y explotan y desarrollan más muchos aspectos de la cultura japonesa. Pero a nivel económico, a nivel social, a nivel comercial, ya se estaban quedando muy rezagados. Entonces, ellos comienzan, eso coincide con la caída del shogunato, del sistema feudal, de los samuráis, ya toda esa, digamos, la casta samurái empieza a decaer, empiezan a surgir los comerciantes, los banqueros, a desarrollarse el comercio como tal. Es un periodo muy complejo, yo te lo estoy diciendo así en 3 palabras, pero es un periodo muy complejo que es la restauración Meiji. Entonces muere el emperador y el nuevo emperador, que es el emperador Meiji, dice, nada, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que participar en la dinámica comercial del mundo, con Europa, con América, con Asia, con el resto de Asia. Entonces, allí en esa apertura, pues obviamente, eso fue gradual durante un tiempo y pues obviamente empiezan a tomar, a absorber costumbres, política, filosofía, artes y obviamente el lenguaje, palabras. Ellos empiezan a usar adoptan muchas palabras, básicamente del inglés. ok. Pero empieza esa influencia extranjera, empieza a formarse ya en 1868, con la restauración Meiji, cuando comienza, digamos, la era moderna de Japón. Y luego se hace muchísimo más fuerte cuando ellos pierden la guerra porque ya tienen una ocupación norteamericana.
Sí, claro. Entonces ya Estados Unidos, de hecho Estados Unidos, la constitución japonesa la redactó Estados Unidos, es de Estados Unidos. Ah, sí. Sí, ¿No lo han cambiado? no la han cambiado. Quieren cambiarla, hay cosas que quieren cambiar, pero no la han cambiado. Entonces Sí, porque actualmente es como raro tener otro país que te redacte la constitución. así fue. Sí, sí, para ellos fue Sí. como fue traumático y bueno, pues el mismo hecho de que el emperador se haya rendido cuando ellos veían que el emperador era como una figura divina, una Mm, reencarnación de dioses y todo eso, cuando ellos lo escuchan de su propia voz, que muchos japoneses nunca habían escuchado al emperador, ni iban a soñar que podían escucharlo. Entonces, no solamente lo escuchan como un hombre, como una persona de carne y hueso, hablando por la radio, sino además rindiéndose, sí. ¿no? Entonces eso para ellos fue mega traumático y para los más monárquicos, para los japoneses, digamos, más tradicionales o nacionalistas, eso fue como, o sea, la gente se suicidaba, había gente que se suicidaba, que era así como, No, mejor y que vivir además allá le dan como mucho valor al honor, ¿no? De uno. Y total. A eso iba, exacto. Mejor morir con no le honor que gusta vivir pasar vergüenza. deshonrado. Sí, exacto. Eso, eso. Y entonces, sí, en esa segunda, digamos, apertura, que claro, la segunda fue más obligatoria porque fue que perdieron la guerra y se les metieron ahí los americanos. Pero Sí, allí es cuando entra muchísimo más las modas, eso, las palabras, mucha influencia, la comida, mucha influencia extranjera. Y en eso las palabras, pues. claro. Sí, sí, sí. Así que vamos a ir trabajando, asimilando los verbos a las acciones. O sea, vamos a Ujú. pensar no en memorizarte listas, no en memorizarte vocabulario, sino en las que te sabes, los 10 verbos que ya te sabes, repetirlos en las acciones. ¿Y qué pasa? Que también te vas a dar cuenta de que van a haber acciones, vas a estar haciendo acciones que tú dices, ah, ¿cómo se dirá en japonés? O sea, Sí, va a las parecer, anoto. te va a pasar lo contrario también, que de repente vas a estar revisando tus correos y tú dices, oh, revisando, oh, ¿cómo será revisando? Porque yo todos los días reviso los correos. Yo todos los días digo, voy a revisar los correos. Yo todos los días digo, voy a revisar mi Instagram o voy a revisar mi WhatsApp. Ujú. Ah, ¿cómo será revisar? Entonces vas y buscas to check, por ejemplo, y lo vas a poner en Jisho, porque acuérdate que Jisho no es solamente, te lo voy a pasar acá, Jisho no es solamente de japonés al inglés, no sé si lo tienes ahí, si lo estás buscando, Sí. sino lo vas a poner en infinitivo to check en inglés. Le vas a dar buscar a Tashikameru. Ah, pero también está Hikitomeru y también está Miru y también está Pun y te das cuenta que hay varios, ¿no? Los estás viendo. Te lo estoy pasando. Sí, Marcador, historial, ¿qué pasó? Configuración, traducir, compartir. ¿Ves? Entonces de repente, ves que hay varios y tú dices, bueno, pues ¿cuál me sirve? O sea, lo interesante es que te vas a dar cuenta, tu check, ahí está, ahí te lo pasé. Lo interesante es que te vas a dar cuenta que hay muchas formas, o sea, tu check puede ser varias cosas y entonces tú ves la aceptación, o sea, puede tener varias aceptaciones. Entonces acepciones, es lo que quería decir. Puedes tener varias definiciones. Entonces tú vas a ver cuál es la que se eh, adecua, cuál es la que se refiere, cuál es la que tiene relación con lo que tú estás buscando, revisar mis correos, ujú. revisar mis mensajes, porque puede ser también Ok, como confirmar o reconfirmar. Eso es como, es otro uso, es distinto. Entonces, eso, que pueden salir palabras o sea, puede ser al revés. Puede ser meter los verbos que ya te saben en japonés en tus acciones. Y lo contrario. Haces algo, no sabes cómo se dice en japonés, lo buscas y lo sumas, pero siempre usándolas, ¿vale? sí, Siempre usándolas. Entonces, nada, quédate con eso, piensa en eso, toma las notas que tengas que tomar
pero recuerda que ya tienes 10 verbos. O sea, con 10 verbos puedes decir muchas cosas. Entonces vamos a tratar de comunicarnos más con esos verbos. Vale, ¿Vale? voy a ¿Preguntas? hacer eso. ¿Comentarios? No, ¿Preguntas? creo que no. Bueno, pues ahí tenemos Igual mañana, perdón, el pasado miércoles. mañana ya tendré algunas notas y te pregunto. Exacto. Pero trata de no anotar tanto, Carlota. O sea, salvo algo que sea nuevo. Por ejemplo, ¿cómo se dirá tal cosa? Lo pones en inglés, lo buscas y lo anotas en japonés. Pero trata de no anotar mucho. Más bien decirlo, usarlo. Ok, Más bien como, o sea, saltarte el cuaderno y ya de una vez metértelo en la cabeza. practicarlo, sí. Sí, trata de una vez de ya meterlo, ni siquiera en tu cabeza porque no es memorizarlo tampoco, es decirlo, o sea, es Ujú, usarlo. sí, Ima taberu, ya voy a comer, voy a comer. ok. Ese ima es muy útil, es ima es ahora, ya. Ima Ahorita, taberu, voy a comer, ok. como ahora. Ima neru, me voy a dormir, voy a dormir. O sea, como que Ujú, duermo ahora. Ima tal cosa. Si tú dices ima y el verbo, estás diciendo ahora voy a hacer tal cosa o ahora hago tal cosa. ok. ¿Vale? Pues nada, cualquier cosa ¿Y tienes ese el ima WhatsApp. se escribe Dime. con kanji o con hiragana? Es un kanji muy bonito, es un kanji muy sencillo. Lo puedes escribir con hiragana. Ujú, Siempre, todo. Lo puedes escribir siempre con hiragana. Bueno. Ya, déjame ponerlo aquí. Bueno, sí, aquí mismo. Y ma. Aquí lo tienes. Este kanji es este. ah, sí. Perdón, ya va imágenes. ¿Sí? Ese es el kanji. Sencillito. Es como el de persona, arriba, y abajo es como el katakana ara. Ujú, sí, ¿Ves? Ese. Ima. Y sí. obviamente lo puedes escribir en hiragana. Ima Ok, taberu, ima neru, ima aruku. Si vas caminando, ima aruku. Camino ahora. O voy a caminar. Ima tal cosa. Pero eso, usarlo, usarlo. Más que escribirlo va a servir, obviamente leerlo va a servir, pero si lo empiezas a usar, pues mucho mejor. sí, claro. Genial. Bueno, Bueno, listo. nos vemos el miércoles entonces. Feliz Nos día y vemos que igualmente. estés bien. Chao, chao. Igual.